Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes, bienvenidos al taller de comunicar e informar en tiempos de crisis de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Muchas gracias por su participación y por estar aquí. Este taller está enfocado para brindar una perspectiva más amplia a las coberturas periodísticas y de comunicación durante esta crisis que atravesamos por la COVID-19, a través de un mejor entendimiento de riesgo sistémico y de sistemas de prevención. La primera hora de este taller estará dedicada a la sesión Pandemia y Riesgo Sistémico, a cargo de Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR, y de Carlos Uribe, oficial del Programa de Conocimiento de Riesgo de esta misma oficina. La segunda hora se dedicará a comunicación en tiempo de riesgo, a cargo de Brigitte Leoni, oficial senior de comunicaciones de la oficina sede de UNDRR en Ginebra, y de Saskia Carusi, oficial de Relaciones Externas y Comunicación de UNDRR en las Américas y el Caribe. Entonces, la modalidad es que al final de cada sesión, de cada hora, se dedicará un tiempo a las preguntas y respuestas que pueden escribir durante el transcurso de las exposiciones. Si necesitan o quieren hacer preguntas muy específicas, varias preguntas o alguna entrevista incluso, con mucho gusto me pueden enviar un correo, me pueden contactar a lburon@eird.org, la dirección a la que se inscribieron al taller. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por estar aquí y ahora los dejo con Raúl Salazar. Bienvenido y adelante, Raúl. Raúl, estás en mute. Perdón. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto, fuerte y claro. Ok. Entonces, de parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, queríamos agradecerles por su participación en esta reunión. Consideramos que en el contexto de la crisis que se está viviendo actualmente, el tema de la comunicación es un eje central. Es además un eje central que ha sido definido por el Secretario General de Naciones Unidas como una de las líneas de trabajo que en general el sistema de Naciones Unidas busca y debe apoyar, y es donde puede hacer una contribución importante. Es decir, cómo nosotros logramos abordar la comunicación no solamente respecto a los temas que tienen que ver con el impacto de la pandemia, que es importante conocer cómo los países van avanzando en esta lucha, sino también llevar al frente mensajes importantes hacia un cambio cultural, una reflexión sobre el cambio cultural que este tipo de amenazas y en este caso este tipo de crisis que se ha originado por efecto de una crisis de origen de los temas de salud está generando en todos los países. Básicamente, la reunión que hemos querido promover con ustedes apunta a esto, es decir, dar alcances desde la oficina que nosotros apoyamos, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como marco general la implementación o ayudar a los países en la implementación de un marco que se llama ¿Pasó algo con el micrófono? Sí. Ya, Okay. listo. Entonces, la idea es que a través del acompañamiento de nuestra oficina a los países y a quienes están implementando estas medidas podamos contribuir con esta difusión amplia de lo que nosotros entendemos por el riesgo, cómo los países cómo deberíamos comunicar el tema del riesgo, entendido como un riesgo que no solamente es un impacto inmediato sobre la salud, sobre las personas que se ven afectadas, sino también un riesgo entendido como un proceso que debe construir a una preparación mejor, es decir, cómo los países logran prepararse mejor y cómo esta preparación efectivamente va a salvar vidas en un contexto del mediano plazo. Entonces, comenzando con lo que es el marco general que les decía que es el que nuestra organización apoya, que es el marco Sendai. El marco Sendai les decía que fue un marco que se aprobó en el año 2015 por cerca de 184 países,
que básicamente estaban atendiendo una necesidad, una identificación de una necesidad de la constatación del impacto de los desastres en el desarrollo de los países. Lo que se hizo, por ejemplo, en el año 2015 fue partir de un análisis de los 15 años previos para determinar primero cómo impactan los desastres a los países, qué logros habían tenido los países en reducir el impacto de estos desastres y qué medidas deberían implementar los países para lograr avanzar justamente en que estos desastres impacten menos o que tengan un impacto menor en las sociedades, en la vida de las personas y en los bienes y economía en general de las naciones. El marco de Sendai introduce quizás un elemento que es muy importante señalar y que quizás lo vincula con este cambio conceptual que es el que queremos difundir con ustedes ahora. Es decir, el marco de Sendai lo que propone es cambiar la visión hacia una visión de reducción del riesgo de desastres, es decir, entender que no se trata de reducir, atender la emergencia del impacto de los desastres una vez que estos ya ocurrieron, sino que es posible reducir el riesgo de que estos desastres ocurran. Y esto básicamente porque hay un marco conceptual que los países adoptaron también que identifica que los desastres están vinculados y originados muchas veces, es decir, las condiciones para que los desastres ocurran son principalmente vinculados a la actividad del hombre, a las decisiones que se toman para avanzar en un proceso de desarrollo. Si un país, por ejemplo, una comunidad, decide establecer asentamientos, desarrollar plantas industriales en zonas, por ejemplo, que están expuestas a huracanes o en costas que son inundables, por ejemplo, estamos generando unas condiciones de riesgo que llegado el momento, ante una amenaza natural, pueden transformarse en un desastre. La evidencia, digamos, muestra que efectivamente los desastres ocurren principalmente por la acción humana, es decir, por las decisiones que se han tomado y que nos han llevado a elevar el nivel de riesgo de que estos desastres ocurran. Las inundaciones, los huracanes, los terremotos pueden ocurrir y van a seguir ocurriendo, pero si estos ocurren en un espacio que no ha tomado las medidas o que no ha considerado estas condiciones de riesgo para proponer ese tipo de desarrollo a futuro, pues los desastres van a impactar en gran manera a las poblaciones que no han tenido en cuenta esto o que se ubican en estas zonas vulnerables o que no contemplan, digamos, este tipo de amenazas, ya sea en sus construcciones o en su preparación. El caso de esta pandemia, llevado quizás o vinculado a este criterio de riesgo, nos lleva a pensar entonces que nosotros, a pesar de que podemos tener las condiciones para que esta pandemia haya ocurrido, es decir, que se ha originado en este caso un riesgo de carácter biológico, y este es otro aspecto que también el marco Sendai nos hace ver, es decir, el marco Sendai no solamente nos señala que podemos reducir el riesgo de los desastres, es decir, tenemos que atender las condiciones que generan o que pueden generar estos desastres, sino también Sendai nos dice, no solamente las amenazas de un país están constituidas por las amenazas de origen natural, es decir, las que ya había mencionado hace un momento, como los huracanes, los terremotos y las inundaciones, sino que también el marco Sendai hace referencia muy claramente a lo que son los fenómenos, ya sea de pequeña y gran escala, frecuentes o poco frecuentes, amenazas naturales de origen humano, amenazas y riesgos ambientales y biológicos. Es decir, nos está pidiendo considerar en este abanico de amenazas también los riesgos biológicos, entre los cuales pues tenemos en este caso las epidemias. Y aquí tenemos, como les decía, un aspecto principal en cómo enfocamos este riesgo y cómo lo vamos a enfocar a futuro. El riesgo de las epidemias obviamente ha sido y es principalmente abordado desde una entrada desde la salud. Es decir, han habido iniciativas muy importantes de los sectores de salud de los países para tener, por ejemplo, hospitales que estén en posibilidad de resistir, por decirles, las inundaciones, los terremotos, que se construyan hospitales con ciertas características y estándares que permitan evitar que estos hospitales colapsen en caso de un terremoto. Pero sin embargo, en el caso de las epidemias estamos viendo que existen ahora muchas condiciones que nos hacen pensar cómo podemos generar o pensar en la resiliencia de los hospitales considerando este otro tipo de amenazas que están
haciendo, por ejemplo, peligrar la posibilidad de atención. Es decir, la principal amenaza que genera esta epidemia, aparte de lo que es la mortalidad en grupos vulnerables, está vinculada a la capacidad de atención de estos hospitales, es decir, la resiliencia respecto a la capacidad de atención, al mismo tiempo que genera otros aspectos en los que están encadenados, es decir, riesgos que no solamente se vinculan a un tipo de amenaza, sino que se vinculan ya a una amenaza que está encadenada a una secuencia que puede traer este efecto o impacto inicial de la pandemia. En este caso podemos identificar entonces que los riesgos que se están enfrentando, primero, no se trata de solamente un riesgo que está vinculado a una emergencia de salud inmediata, que hay que atender y que se está atendiendo por parte de los países y las agencias especializadas, sino que es una pandemia que tiene, primero, una característica de riesgos que se pueden reducir a futuro, es decir, cómo nosotros entendemos los riesgos que están alrededor de esta amenaza, no solamente en la parte de salud, sino, por ejemplo, en los sistemas encadenados, es decir, la capacidad misma de los hospitales de atender, la capacidad de la población vulnerable de responder a esta amenaza, el impacto económico que esta amenaza tiene, tanto en la parte económica y social, es decir, las condiciones del impacto en empleo, del impacto sobre las empresas, va a tener una consecuencia que va más allá del impacto inmediato y sobre la cual los sistemas, países y socios tenemos que reflexionar para poder definir qué sistemas, a través de qué sistemas vamos a poder reducir estos riesgos a futuro. En principio, entonces, lo que nosotros tenemos es una condición de emergencias, pero que nos abre también la posibilidad de reflexionar sobre cómo vamos a construir esta resiliencia a futuro. Analizar, en este caso, el riesgo desde esta perspectiva nos hace pensar básicamente en tres temas. Primero, se trata de reflexionar sobre cómo se atiende la emergencia de manera inmediata, que son, como les decía, las iniciativas que se están tomando desde las agencias especializadas, la respuesta de los países. Nos llama también a hacer una reflexión sobre las condiciones de estos riesgos a futuro, es decir, cómo podemos reducir el impacto de estos riesgos a futuro, cómo construimos y blindamos nuestras sociedades sobre una recurrencia de este tipo de amenazas a futuro, y al mismo tiempo entender desde el punto de vista de la comunicación, de que no se trata solamente de responder a este momento o de informar solamente a este momento sobre el impacto que está teniendo la pandemia sobre las pérdidas de vidas, que son, digamos, muy importantes, son relevantes, y es necesario que la población esté informada sobre esto, además de las medidas de lo que los gobiernos están tomando para justamente garantizar una información basada en evidencia y factual, de modo que las poblaciones estén en posibilidad de responder adecuadamente, pero no solamente informar sobre esto, sino también ayudar a que la población pueda, y los países al mismo tiempo, puedan ver este tipo de amenazas como una amenaza que tiene que ser abordada de manera, primero, multisectorial, con una perspectiva a futuro, es decir, cómo evitamos construir este riesgo a futuro, cómo nos blindamos frente a la ocurrencia o recurrencia de este tipo de riesgos a futuro, y además, cómo también logramos que la población tenga como consecuencia de este momento que se está viviendo un cambio cultural importante, que va a ser realmente un cambio cultural necesario y necesario ser promovido a través de los medios de comunicación. Ustedes han oído muchas veces ahora, por ejemplo, que este tipo de amenaza que estamos viviendo ahora, este tipo de impacto por parte de la pandemia, es algo que no se ha vivido antes, es un tema de carácter histórico, y lo es, efectivamente. Nosotros en el pasado hemos vivido pandemias similares en el 1918 con una alta pérdida de vidas, pero quizás el contexto que se vive hoy es único, es decir, un contexto donde los países están altamente interconectados, los mercados están altamente interconectados, producto de casi 25 o 20 años de procesos de globalización. Entonces, los impactos y los encadenamientos que se van generando son cosas nuevas que estamos viendo. El impacto de los mercados financieros y cómo los mercados financieros van a tener influencia sobre el desarrollo, las perspectivas de crecimiento del país van a ser claras. Cómo estas perspectivas de crecimiento del país
se reflejan en el día a día o en el impacto socioeconómico de las familias van a ser claros. Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto al momento de incentivar la comunicación, a través de la comunicación, la reflexión con una visión a futuro, es decir, cómo nos vamos a proteger a futuro, cómo vamos a tener en cuenta estas condiciones, cómo vamos a generar este cambio cultural en las personas para convivir, digamos, con el resultado de este tipo de pandemias que van a tomar un tiempo hasta que estén, digamos, resueltas los problemas, hasta la identificación de una vacuna, por ejemplo. Vamos a tener que identificar cuáles son esas medidas que en un periodo de tiempo vamos a tener que tomar como sociedades respecto al cambio de la actividad diaria, de la conexión entre las personas en el día a día, de cómo nos manejamos en lo social y cómo nos manejamos en lo intrafamiliar. Son temas que tenemos que abordar desde la comunicación. Blindar nuestras sociedades y hacer sociedades resilientes a futuro nos llevan a esta necesidad de ver este proceso de la pandemia como un proceso que está vinculado a un proceso de largo plazo, un proceso del cual tenemos que ver no solamente el impacto inmediato de la pérdida de vidas, sino también mirar cuáles son las consecuencias a futuro y cómo podemos apoyar hacia esa construcción nuevamente de resiliencia. Mi colega Carlos Uribe va a entrar en un momento a hacer algunos alcances sobre lo que nosotros desde la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres proponemos como el carácter de riesgo sistémico, que básicamente es es un ejemplo de lo que estamos viendo hoy, de lo que consideramos el riesgo sistémico, es decir, una amenaza o un impacto de una amenaza que tiene consecuencias más allá de un sector. Es decir, un impacto en salud, pero que tiene ramificaciones importantes en la economía, en las finanzas, en la vida y economía de las personas, y que además puede tener también implicancias en países que viven, por ejemplo, o que están, cuyos presupuestos dependen mucho del carácter del turismo, por ejemplo, el caso del Caribe, tiene un impacto sobre el turismo, tiene un impacto sobre el comercio internacional, etc. Son una serie de encadenamientos que se originan por una amenaza y por tanto la atención y la construcción de esa resiliencia que les decía hace un momento es necesaria, y esa reflexión de movernos hacia una reflexión de largo plazo sobre cómo vamos a construir esa resiliencia específicamente frente a esta pandemia, nos lleva a pensar que también estos esfuerzos son no solamente multisectoriales, es decir, en el cual deben intervenir muchos actores para la solución de este problema, dentro del mismo gobierno, dentro de no solamente los sectores de gobierno, me refiero digamos, a los distintos ministerios. Por ejemplo, acá intervienen los ministerios de salud, de educación, de comercio, de turismo, aquellos que tienen que ver con el sector privado, como industrias, por ejemplo, para ver cómo se reflexiona en esa construcción de resiliencia en largo plazo, pero también tiene que ver cómo se vincula la sociedad civil, por ejemplo, cómo se vinculan los órganos, en este caso de información, de los países, para construir justamente esos mensajes que nos lleven y nos apoyen hacia ese cambio cultural que hacia la que esta epidemia nos está solicitando, digamos, o llevando a reflexionar y a construir. Estos son los temas que quería yo señalar como punto de entrada. Creo que la pandemia es una condición, una situación en la que actualmente los países están teniendo una respuesta bastante integrada, en el sentido de que se está aprendiendo las experiencias de los distintos países para aplicarla en otros, es decir, el sentido multilateral de la respuesta, que es algo importante también de señalar, en donde tiene que haber una cooperación entre países y una unidad en la respuesta, creo que se viene dando. Lo que se hace en otros países se está compartiendo, la experiencia que se gana en otros países se comparte, y así ganamos espacios y tiempo en combatir este proceso. Entonces, nuevamente, antes de cerrar, primero reflexionar que no se trata de un proceso de corto plazo inmediato, en el sentido que el impacto en la salud de la epidemia tiene impacto y ramificaciones en muchos otros sectores, y además tenemos que pensar que no solamente es el momento actual, sino tenemos que construir ese mensaje como un mensaje de qué vamos a hacer de aquí a un año para construir esa resiliencia, en la cual además, como segundo punto, intervienen muchos sectores, o deben intervenir muchos sectores, al ser y tener un impacto más allá de solamente el aspecto en salud. Tercero, que se trata de una construcción de resiliencia que involucra no solamente a los sectores de un país, sino también a la cooperación entre países y a la cooperación internacional hacia los países,
porque se trata de una respuesta conjunta, se trata de una amenaza que afecta globalmente a todos, y que si no se resuelve conjuntamente y de manera, digamos, balanceada entre países, no se va a salir de una epidemia. Tenemos que salir todos juntos, avanzando al mismo ritmo y venciendo la epidemia de manera conjunta. Esos son los 3 puntos entonces que quería relevar en esta primera reflexión y responder gustosamente las preguntas que ustedes tengan sobre lo que he presentado, y algunas ampliaciones también respecto a los alcances comunicacionales que estamos proponiendo se puedan hacer a este momento. Muchas gracias y paso al moderador. Sí, muchas gracias, Raúl. Aquí ya tenemos algunas preguntas. Tenemos una pregunta sobre el cambio cultural que se menciona, implica la inclusión del enfoque de género tan relevante en Sendai. Considerando lo dicho, se habló del hombre, entre comillas, en genérico en el marco de emergencia y desastre. No aparece la perspectiva de género en el discurso como una dimensión relevante. ¿A qué se debe esto? Muchas gracias. Ese es de Carlos Guida, director del CIT-RID. Muchas gracias por el comentario, Carlos, y la pregunta. En principio, el marco de Sendai, cuando hace referencia a los desastres de origen antrópico, es decir, aquellos originados por el ser humano, no hay en este caso digamos, una mención específica al tema de cómo debe ser abordado, digamos, desde el punto de vista de la participación de organizaciones, o en este caso lo que llaman socios interesados en el proceso de marco de Sendai. Es bastante claro que hay una intervención y un enfoque de género muy fuerte en el marco. El marco de Sendai primero habla de los desastres originados por el ser humano, habla de los distintos aspectos de cómo la intervención de no solamente los gobiernos en el proceso de la reducción de riesgo de desastres. Por ejemplo, uno de los principios, el marco de Sendai tiene varios principios que fueron acordados por los países en su definición, y esos principios señalan, por ejemplo, que la implementación o la reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad de los estados, de los gobiernos, pero al mismo tiempo es una responsabilidad compartida con otros socios que están y han estado involucrados en avanzar en esta reducción del riesgo. Estos otros socios involucran, por ejemplo, organizaciones en este caso, que promueven los temas de género, organizaciones de mujeres de base, por ejemplo, que en nuestra región en particular han sido muy activas en la reducción del riesgo a nivel comunitario. Involucra también la participación el señalamiento, por ejemplo, de la distinción del impacto de los desastres por género, y esa distinción de los desastres por género se refleja claramente también en que los países, a través del marco de Sendai, solicitan que el registro de la información de daños a las personas sea, por ejemplo, diferenciado por género y por edad, porque hay un reconocimiento de que los desastres afectan de manera desigual a hombres y mujeres, a hombres y niños, a mujeres y niños, y en este caso también otro tipo de poblaciones, como por ejemplo pueden ser las personas viviendo con discapacidad o las personas adultos mayores. En este caso, el marco de Sendai es bastante claro, por lo menos, en que la información que se recoja tenga este tipo de desagregación. Yo creo que en ese sentido responde a este tipo de preocupación. Como le digo, el marco de Sendai, si bien fue negociado por los gobiernos, fue altamente influenciado y una participación muy directa y muy activa de los grupos de interés que se reflejan y están mencionados en múltiples ocasiones en el marco.
Muchas gracias, Raúl. También tenemos una pregunta de Lorena, que es para el segundo bloque, la dejamos para después, pero tenemos una pregunta de Cintia Mora de Costa Rica, que quería algún elemento más para leer la coordinación entre los países en ese contexto. Sí. En este caso, la coordinación, yo creo que si hablamos de la región, entiendo, estamos hablando de la región de las Américas o centroamericana, pero en principio yo creo que si uno hace una lectura de la región en general, hablando de las Américas y el Caribe, yo creo que la respuesta de los países ha sido bastante rápida, en el sentido de que las medidas que se han tomado, primero conociendo cuáles eran las medidas que se tenían que implementar de manera inmediata, como en este caso el tema vinculado al aislamiento social, que era la recomendación más clara que estaba saliendo ante la falta, en este caso, de una solución como una vacuna, se viene implementando en los países. En distintos grados y en distintas fases. Hay países que han optado por una distancia social mucho más rápida, es decir, pasaron inmediatamente a lo que era cuarentenas totales. Hay países que lo hicieron inmediatamente, se empezaron a registrar los casos, otros que empezaron a aparejar las decisiones y los grados de cuarentena por fases. No podría decir si un país o no ha sido más o menos lento. Yo creo que uno, si observa la región en general, ve que estas medidas están ya en pie en la mayoría de nuestros países de la región. Hay países de la región donde el grado o el número de casos identificados es bastante bajo y donde las medidas se vienen dando aún de manera gradual. No se ha llegado a este nivel digamos, de rapidez en la implementación sobre todo de las cuarentenas, es decir, la implementación de lo que es la distancia social. El mensaje quizás en esto es, primero, que cada país tiene que hacer una búsqueda, y esto lo conversábamos la vez anterior con un colega de la Organización Panamericana de la Salud, que es la organización que lidera en este caso la respuesta de los países ante la emergencia sanitaria, que los países están llamados a implementar medidas radicales. Eso es lo que en este caso la Organización Mundial de la Salud está pidiéndole a los países. Medidas radicales, extremas, en el sentido de implementar estas medidas cuarentenarias lo más pronto. En este caso también se pide que sea una búsqueda activa, en este caso de los casos que se vayan presentando, de manera de tener una contabilización y tomar acción sobre la base de esa contabilización. Entonces, hay países de nuestra región donde estas posibilidades no se están dando de una búsqueda activa, ya sea por la falta de instrumentos, personal o las pruebas mismas, pero creo que la región en buena parte está avanzando hacia esa línea. Muchísimas gracias. Por afán de tiempo, vamos a tomar una pregunta más, que es: ¿cuáles consideras que es o debe ser el papel de las empresas frente a esa contingencia, a corto o a largo plazo? Sí, las empresas tienen un rol central, y creo que es algo que los países también vienen integrando dentro de lo que es su respuesta inmediata. Y yo quisiera abordar este tema desde dos perspectivas, es decir, la respuesta inmediata y cómo se construye esa asociación con el sector privado, con esta visión de largo plazo o mediano plazo que es la que se podría construir a través de los mensajes y comunicaciones. Es decir, esa construcción de resiliencia, ese enfoque de reducir el riesgo a futuro para que no vuelva a ocurrir o frente a la posible amenaza de ocurrencia en un futuro. El caso del sector privado es central, es decir, el sector privado es un sector que aporta casi el 80% de lo que son las inversiones en un país. El otro 20% son las inversiones que proviene del Estado. Entonces, cualquier
análisis de crecimiento a futuro, cualquier análisis de crecimiento en un contexto de una pandemia, tiene que considerar cómo el sector privado está pensando abordar esta situación, qué medidas está tomando el sector privado para abordar esta situación, para garantizar que por lo menos la reflexión a futuro considere el poder mantener, digamos, la actividad empresarial, la actividad que va a garantizar justamente el nivel de una estabilidad económica en un país. Actualmente, por ejemplo, si uno mira en el aspecto inmediato lo que es la respuesta a la emergencia, vemos que el sector privado está participando en muchos de los comités de crisis que se han formado a nivel de país, o por lo menos establecen niveles de coordinación muy cercanos con los comités de crisis que existen en los países para, de alguna manera, poder garantizar o apoyar a los gobiernos en lo que se refiere a lo que es la cadena de abastecimientos, por ejemplo, en lo que son sectores, digamos, primarios de, en este caso, de producción de alimentos o distribución. Hay algunos otros sectores, como por ejemplo los sectores de banca, que están llegando a acuerdos también como parte de estos procesos de reflexión y respuesta a la crisis inmediata, respecto al prorrateo o reducción de los pagos por adeudos, por ejemplo. Están viendo muchas experiencias de este tipo, donde el sector de banca está integrándose a un proceso de respuesta nacional. Vemos también, por ejemplo, quizás en la parte también más inmediata, en la parte logística, cómo el sector privado está facilitando muchas de estas capacidades logísticas para las atenciones sanitarias de los gobiernos. Vemos, por ejemplo, en muchos casos cómo cadenas de hoteles ponen a disposición del gobierno cuartos para que se puedan utilizar como cuartos donde las personas puedan llevar un proceso de aislamiento si es que lo requiere, cuando no requiere una atención hospitalaria. Este tipo de iniciativas se vienen dando, iniciativas donde se facilitan, por ejemplo, los medios de transporte de la empresa privada para llevar o traer cierto tipo de habituallamientos o para la limpieza de cierto tipo de materiales hospitalarios, por ejemplo. Vemos mucho de este tipo de respuestas que no es, además no es inmediata, es decir, no es algo que nace de una filantropía inmediata, sino que son producto de ya coordinaciones que los países o los sistemas nacionales, por ejemplo, de gestión de riesgos habían preestablecido con el sector privado y que se ponen y se activan en este momento. Obviamente, las características de esta amenaza hacen que haya sectores que tienen más impacto directo sobre la continuidad de operaciones que otros. Pero en el largo plazo creo que la reflexión e integración del sector privado viene justamente en el diseño de las estrategias, por ejemplo, para garantizar que en este caso la población pueda tener acceso a distintos tipos de bienes de manera regular, que en este caso, por ejemplo, las soluciones que se provean en los temas de endeudamiento puedan ser soluciones que puedan mantenerse o programarse o reprogramarse en el mediano plazo. Tiene que ver también cómo se abastecen de distinto tipo de insumos en el mediano plazo para afrontar distintos tipos de recurrencia que se pueden dar respecto a la aparición de la pandemia. Tiene que ver cómo se protegen las empresas mismas para garantizar su continuidad. Y en esto tiene que ver, por ejemplo, cómo las empresas planean y ponen en marcha sus propios esquemas de continuidad de operaciones y aquellas que no los tienen, los desarrollen y los apliquen. Es decir, no estamos hablando de solucionar el problema ahora, pero prepararse para algo que pueda durar un poco más de tiempo. Nuevamente, entonces, quizás para redondear esto, la participación del sector privado es central, el involucramiento del sector privado en las medidas y comité de crisis se viene dando, pero la reflexión hacia el mediano plazo de cómo nos preparamos mejor tiene necesariamente que contar con la participación y reflexión y aportes del sector privado. Muchas gracias. Vamos a seguir. Luis, adelante. Hola, muchas gracias, Raúl.
Vamos a seguir con la primera sesión. Ahora le cedemos la palabra a Carlos Uribe, oficial del Programa de Conocimiento de Riesgo de la UNDRR para las Américas y el Caribe, que nos va a contar un poquito de la perspectiva de riesgo sistémico, que quizás es una palabra para muchos nueva, pero Carlos ahorita le va a explicar un poquito más en qué consiste. Gracias, Carlos, y adelante. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias al equipo y muchas gracias a Raúl por esta primera parte introductoria, de alguna manera, a lo que yo quiero presentar ahorita. Como voy a retomar dos conceptos de base que fueron presentados por Raúl sobre el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, que es el marco sobre el que tenemos la responsabilidad a nivel mundial nosotros. Y en este contexto, quisiera recalcar un mensaje que ya fue pasado, y es que la idea del marco de Sendai es cambiar ese paradigma de respuesta frente a las amenazas y comenzar a hacer acciones de reducción de riesgo y tomar decisiones informadas para reducir el riesgo. El objetivo de este marco de Sendai, entonces, es prevenir la aparición de nuevos riesgos, manejar los riesgos existentes y esto tomando medidas a diferentes niveles, ¿no? De índole económico, estructural, jurídico, social, sanitario, está mencionado textualmente en el marco de Sendai, en la parte cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política, institucional. Entonces aquí vemos este carácter multisectorial y esta necesidad de implicación multisectorial en las acciones de reducción del riesgo. La idea entonces es tener una acción sobre la exposición, las amenazas y la vulnerabilidad, que son los componentes esenciales de lo que es el riesgo. Voy a tratar de compartirles mi pantalla. Ok. Entonces, queremos hablar de riesgo sistémico y de la necesidad de tener esa integración multisectorial, multinivel, en la que envolvemos e implicamos a todo el mundo. El segundo concepto sobre el que quería volver de la presentación precedente del señor Raúl es el marco de Sendai y específicamente el parágrafo número 15, que dice que este marco se aplicará para los riesgos de pequeña y gran escala. Inundaciones que sean en un pueblo pequeñito o en un país o en una región. Frecuentes y poco frecuentes, como lo son las inundaciones o el periodo de ciclones en el Caribe, poco frecuentes como terremotos de gran escala, súbitos de evolución lenta, súbitos como un terremoto que puede ocurrir inmediatamente, rápidamente, sin mucho aviso, o de evolución lenta como los fenómenos de sequía, como el corredor seco en Centroamérica, otros fenómenos de sequía. Debido a amenazas de origen humano, amenazas también de origen ambiental, tecnológico y biológico, y estas que tienen que orientar la reducción del riesgo de desastre en relación con amenazas múltiples y en el desarrollo a todos los niveles, así como los sectores entre un sector y otro. Entonces aquí vemos esta interconexión. Para mirar un poquito la parte conceptual de cómo se analiza el riesgo, hay tres componentes esenciales de los cuales había yo hablado inicialmente. La amenaza, entonces, ¿a qué le hacemos frente? A una amenaza puede ser un terremoto, un huracán, una fuerte inundación. La exposición, ¿qué está expuesto? ¿Quiénes? Y la vulnerabilidad, ¿no? En general, y tradicionalmente, los análisis se basan sobre las amenazas de origen natural, como las que conocemos muy frecuentemente en la región, volcanes, terremotos, ciclones, sequías. Lo que quiere el análisis sistémico es que integremos otro tipo de amenazas, como lo son las enfermedades de las especies vegetales, los accidentes industriales, el COVID-19, el dengue, el Zika y otro tipo de enfermedades que representan amenazas fuertes. La exposición que se evalúa es la exposición de edificaciones, de infraestructura pública en general, escuelas,
hospitales, hablando específicamente en el contexto del COVID, la exposición de la agricultura, la ecología, la economía, los turismos en diferentes países y a diferentes niveles. Y la vulnerabilidad, se trata de evaluar la vulnerabilidad económica, los sistemas económicos y los sectores que generan y que construyen, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, que son los más vulnerables, la ecología, el medio ambiente, el componente social, los bancos y los sistemas de salud, que como estamos viendo en el contexto actual del COVID-19, ha sido el sector que ha estado más afectado, no siendo el único, porque inicialmente se comenzó por el comercio y por el turismo, pero el sistema de salud es el que está siendo más afectado actualmente. Cuando hablamos de este enfoque sistémico, queremos evaluar la interconexión entre los diferentes sistemas económicos, humanos, sociales, y también las interconexiones entre las amenazas y los efectos en cadena que pueden generar. Para esto necesitamos tener acciones y un conocimiento sobre qué puede pasar a nivel global, a nivel nacional, a nivel subnacional, local, cuáles son las amenazas a las que nosotros estamos haciendo frente, cuál es nuestro nivel de exposición, la vulnerabilidad, y todo esto teniendo en cuenta los efectos que puede tener en los aspectos humanos, ecológicos, económicos y políticos. Es de alguna manera complejo, pero si miramos cómo podemos cartografiar realmente lo que es el riesgo y las interconexiones para tener una noción más clara del riesgo sistémico, si miramos esta parte de arriba en la diapositiva, la materialización del riesgo, entonces la combinación de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, que va a tener un efecto puntual, relativamente grande, mediano o pequeño en función del amplor de la catástrofe. Pero si miramos el análisis de contextos y miramos la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, ya estamos mirando que hay estos Carlos, sistemas. Dime. Perdón, no te está mirando compartida la pantalla y también hay algunos que necesitan un poco más de volumen. ¿Ok? Entonces, solo para que sepas, perdón por la interrupción todo, pero estoy viendo los mensajes en el chat. Sí, no sé, no hay problema. Ya. Ya, ahora sí, ahora se mira tu pantalla y si puedes hablar con un volumen un poco más alto, te lo agradecemos. Gracias. Vale, lo siento, creo que estaba teniendo problemas técnicos. Entonces les decía, cuando hacemos un análisis de lo que es el riesgo, si ahora están viendo la diapositiva, la materialización del riesgo es la combinación de estos, de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Primero analizamos los efectos, que pueden ser puntuales y separados, pero miramos más abajo y en ese contexto de amenaza, exposición y vulnerabilidad, encontramos que hay interconexiones entre diferentes sistemas. Y si vamos más abajo para mirar cuáles son los impulsores de los riesgos en realidad, podemos entrar a los sistemas financieros, económicos, al aumento de la pobreza, a la inseguridad alimentaria, al mal manejo del desarrollo urbano, a la degradación del medio ambiente, el cambio climático, y ahí comenzamos a encontrar conexiones entre los diferentes sistemas y podemos comenzar a establecer escenarios de riesgo sistémico. ¿Cómo lo hacemos? Entonces podemos tomar un evento cualquiera que genere una situación adversa, una inundación, pero una inundación que va a poder tener implicaciones sobre la red de transporte y que va a impedir el transporte de alimentos de una región a otra, lo que va a generar condiciones de inseguridad alimenticia. Si miramos en el caso del coronavirus, nos hemos dado cuenta que inicialmente, como les decía ahorita, el primer impacto se sintió sobre el comercio, pero también sobre el turismo y sobre la salud al final cuando la crisis se generó. Y vemos que un tipo de fenómeno como este puede llegar a paralizar un sistema completo y entonces llegamos a lo que nosotros denominamos en el contexto del análisis del enfoque sistémico una falla sistémica. Todos los sectores o diversos sectores están afectados y teniendo consecuencias negativas, poniendo en crisis una región, un país o el mundo entero. Para tomar esas decisiones que reducen el riesgo,
desde el análisis sistémico, debemos también caracterizar amenaza por amenaza, ¿no? Y riesgo por riesgo. Una manera de verlo gráficamente y fácilmente es como los formularios que respondemos cuando tomamos un seguro de vida. ¿Cuál es mi edad? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué tan seguido fumo o tomo alcohol? ¿Tengo aficiones o practico deportes que son peligrosos? Entonces, luego de establecer esos escenarios, hay que analizar riesgo por riesgo y cuáles son las características específicas que van a permitirnos tomar decisiones informadas por el riesgo, basadas en fuentes de información de amenazas, exposición y vulnerabilidad, en muchos casos acompañados con elementos informativos y de conocimiento como mapas, estadísticas, estableciendo una descripción de dónde está el riesgo, cuáles son los impulsores, cuáles son los componentes de ese riesgo, cómo pueden afectar en proporción un sector específico económico o una región o un aspecto específico de un país o de una actividad, y estableciendo claramente cuáles son las decisiones que se deben tomar, cuáles son los puntos donde vamos a tener más influencia para reducir este riesgo. Uno de los componentes muy importantes en el proceso de establecimiento de un análisis, de un perfil de riesgo, es también tener muy claro las incertidudes y las limitaciones de este análisis. No podemos cubrir todas las variables en algunos casos, no podemos saber hasta dónde puede ir ni evaluar todas las consecuencias, pero sí podemos establecer los límites para que las personas que manejan este análisis y que toman decisiones o que sacan recomendaciones de este análisis puedan saber cuál es el límite. En cuanto a lo que tiene que ver con amenazas biológicas, les paso esta diapositiva simplemente para decirles que en el reporte del grupo intergubernamental que trabaja en indicadores y terminología dentro del marco de Sendai, que tiene un vínculo que les voy a explicar ahora con la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París para la adaptación al cambio climático, ya se hacía una mención sobre peligros biológicos, ¿no? Amenazas biológicas. Si miramos el COVID como un evento que causa una falla sistémica, vamos a reproducir análisis de la misma manera como les expliqué ahorita. ¿Cuáles son? Este es un ejemplo que viene de cómo China enfrentó la crisis del COVID, que fue compartido ayer en un seminario internet. Entonces ellos hicieron ese análisis, como les decía, peligro, amenaza, exposición y vulnerabilidad, teniendo una evaluación del tipo de es un nuevo virus del que tenemos un conocimiento muy limitado, la exposición en función de las características de la ciudad de Wuhan donde se generó y la vulnerabilidad que tienen muchos sectores, ¿no? La población, las facilidades de los sistemas de salud. Este fue el primer componente del análisis. Y luego, en los elementos, y aquí vienen cosas importantes en las que la comunidad de los medios de comunicación puede encontrar su legitimidad y su rol, es en las medidas, en cómo se manejó la primera fase de la crisis en China, ¿no? Identificando las fuentes de infección, el control de fuentes de infección, haciendo baterías de test, haciendo aislamiento. Entonces, una vez más, le pido que miren esto no solo como los elementos de respuesta o las fases de respuesta y las medidas que se tomaron, sino el rol importante que los comunicadores tienen en las diferentes fases. El control de transmisión, entonces el cortar el acceso, los aeropuertos, los trenes, haciendo los planes de cuarentena, de aislamiento, y sensibilizando y dando conocimiento a la población sobre la epidemia y sobre la manera de prevenirlo. Bueno, luego una parte como financiera, ¿no? Los recursos necesarios para esto. También incentivar la investigación y el desarrollo en cuanto a medicinas y vacunas. Uno de los puntos más importantes y de los que quería señalar era la protección de la población más vulnerable. Y aquí también la comunidad de la comunicación tiene un rol muy importante en todo lo que tiene que ver
con ir a las escuelas, a las prisiones, a los hospitales. Desde nuestro punto de vista, digamos, la comunidad de la reducción de riesgo, la comunicación eficaz es muy, muy importante porque a los expertos les ayuda a desarrollar y a compartir datos, ideas, planes, y a los usuarios y a otras personas les ayuda a entender los datos que se producen por los expertos y son el vector más importante para influir en el comportamiento de las personas y para ayudar a la toma de medidas que están informadas por el riesgo. Entonces, en la práctica de la reducción del riesgo de desastre, la comunicación es un proceso constante que debe considerarse en todas las etapas de la evaluación del riesgo como tal. Hablando de evaluación y conocimiento del riesgo, quería hacer una referencia al reporte global sobre el riesgo, que es un reporte que nuestra oficina produce cada 2 años y que da una idea del estado del arte de la reducción del riesgo alrededor del mundo, haciendo análisis a diferentes niveles nacionales y globales y dando una idea de cómo vamos en la implementación de este marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. Una parte muy importante también es da un estado de la tecnología y produce orientaciones de cómo debemos o cómo deberíamos hacer la reducción de riesgo de desastre en el futuro. El último reporte global producido se presentó en mayo del año 2019, del año pasado, en la Conferencia Mundial de la Reducción de Riesgo de Desastre en Ginebra, y nos llama a tomar acciones urgentes, como la comprensión de esta naturaleza multidimensional del riesgo, abordándolo desde una perspectiva sistémica, como les decía. Entonces, hoy en día, con la crisis actual que estamos viviendo, yo pienso que tenemos un ejemplo real de cuál es el nivel de sistemicidad de este tipo de amenazas, porque generando una amenaza, a partir de una amenaza biológica, de un riesgo biológico que está afectando varios sectores, estamos teniendo consecuencias negativas en muchos aspectos, en el comercio, en el turismo, en la salud, en el transporte. Entonces, la comprensión de esta naturaleza multidimensional de los riesgos también nos llama a tener una evidencia sobre la necesidad de una respuesta multisectorial y de una implicación de todos los actores. En general, en la respuesta se está poniendo adelante el rol de la Organización Mundial de la Salud, pero esta Organización Mundial de la Salud es un punto focal esencial al que tienen que asociarse esencialmente los sistemas de respuesta, los sistemas de reducción de riesgo a nivel nacional, y también tener sistemas de comunicación y de colaboración interregional. La otra acción urgente que necesitamos poner en práctica es aumentar esta responsabilidad individual y colectiva en la creación del riesgo, y lo vemos claramente en la necesidad de tomar, en el caso del COVID-19, la necesidad de asumir mi responsabilidad como creador de nuevos riesgos, si no respeto las consignas de los planes de contingencia de aislamiento social. Entonces, una necesidad importante es esa responsabilidad individual, bueno, y también la responsabilidad colectiva en la reducción de los riesgos. Y necesitamos también tener enfoques de investigación interdisciplinarios. Hoy nos damos cuenta que quizá necesitamos invertir más y dar más esfuerzos en la parte epidemiológica, en la parte de vacunas, de sistemas de test. Entonces, y esto asociando a grupos no tradicionalmente asociados al análisis y a la toma de decisiones en cuanto a la reducción del riesgo de desastre, lo que implica nociones de género, de etnia, a diferentes asociaciones comunitarias. Y la última acción urgente es la vinculación de las diferentes agendas de las que ustedes deben tener una idea porque son bien mediatizadas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París para la adaptación al cambio climático,
la reducción del riesgo de desastre y otros. Porque el riesgo es un asunto de todos, y este es un mensaje fuerte en el que vuelvo a recalcar la responsabilidad individual y colectiva en la reducción del riesgo. Rápidamente, la oficina regional está produciendo un reporte regional a imagen o con la filosofía del reporte global que debería salir este año y que contiene un análisis del progreso de los diferentes países en el alcance de las metas de este marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre. También va a contener un análisis de pérdidas y daños relacionados con los desastres y con la evolución de los riesgos en nuestra región, en las Américas y el Caribe, que nos puede dar los elementos de base para proyectarnos y saber qué puede pasar o qué va a pasar en el futuro, con la necesidad de incluir escenarios de cambio climático y otras variables que cambian las tendencias. Va a tener en cuenta 3 subreportes: Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Lo estamos produciendo en asociación con un comité técnico y con un comité político del que hacen parte esencialmente las organizaciones intergubernamentales. La idea era presentarlo en julio, pero por cuestiones de esta crisis actual, la plataforma regional ha sido desplazada, entonces él será presentado oficialmente después. El último elemento del que quería hablarles, y hace referencia a la última acción urgente del que presenté precedentemente, es la necesidad de generar coherencia entre la reducción de riesgo de desastre, el cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Porque no podemos hablar de adaptación al cambio climático sin hablar de reducción de riesgo de desastre. No podemos hablar de objetivos de desarrollo sostenible si no hablamos de reducción de riesgo de desastre. Entonces está todo muy vinculado. Nosotros lo vemos, el marco de Sendai, del que estamos hablando desde el inicio, como el tejido conectivo de estas diferentes agendas de desarrollo. Entonces, necesitamos trabajar todos juntos para alcanzar los objetivos de cada una de las agendas y generar resiliencia real y efectiva. Creo que voy a quedarme por ahí en esta parte de explicación de lo que es el riesgo sistémico, una parte de acción de la oficina, y le doy la palabra al moderador para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Carlos. Lamentamos, algunos tienen problemas de sonido, de señal. Bueno, todos estamos viviendo con nuestros internet, nuestros hogares, entonces eso sí lo sentimos. Hay algunas preguntas. Hay una pregunta que es sobre cómo deberían actuar las universidades, principalmente en su rol también de comunicación y pasar información frente al tema de reducción de riesgo de desastres. ¿Te la repito? Saskia, no te oigo. Ah, ok. Voy a pasarte una pregunta. La pregunta es, ¿cómo deberían actuar las universidades, entonces el mundo académico, en su rol de comunicación y de compartir información frente al tema de reducción de riesgo de desastres? A ver, eso es una cuestión bien importante, porque la comunidad académica, científica, las universidades y los centros de investigación son clave en la producción de conocimiento, de información relativa a las amenazas. Son los que tienen capacidades y pasan mucho tiempo a hacer este tipo de análisis. La idea y una de las iniciativas que nosotros estamos apoyando y en las que quisiéramos que las comunidades académicas se asociaran y se comprometieran es los grupos regionales de ciencia y tecnología, ¿no? Hay un grupo, hay un comité consejero que es salido del mundo de la ciencia y la tecnología, que es apoyado por la oficina, y que este grupo quisiera entonces tomar esa información que viene del mundo de la academia y de la ciencia para que sea escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones, que pueda informar la toma de decisiones a nivel oficial. Es importante
que lo hagamos porque somos conscientes de la relativa debilidad o inexistencia de este puente de comunicación entre el mundo de la academia y el mundo oficial del gobierno donde se toman las decisiones. Entonces es acercarse más a los organismos que toman decisiones, hacer parte de los comités de consejo como el que les acabo de hablar, para que esta información se pueda valorar o valorizar en la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que hace referencia a la prioridad 4 del marco de Sendai, que es la prioridad sobre mejorar la respuesta y reconstruir mejor. Y entonces la pregunta es, según la prioridad 4 del marco de Sendai, ¿cuál sería la forma de reconstruir mejor, entre comillas, en un escenario de post-pandemia biológica? Esta prioridad es bien importante porque lo que nos damos cuenta, y como les decía antes, entre los diferentes sectores que han sido afectados, digamos que un intermediario de los últimos que se vieron realmente afectados fue el sector de la salud, como el comercio, el turismo y el transporte, pero al final el sector de la salud es el que se va a ver más afectado. Reconstruir mejor es, de alguna manera, sobre la experiencia actual y sobre evaluaciones de riesgo que deben producirse, las capacidades de respuesta deben ponerse a ese nivel. Entonces, reconstruir mejor es tener estructuras médicas especializadas para hacer la primera identificación de casos y el diagnóstico, tener una planificación para un sistema de triage que pueda permitir hacer una clasificación de casos. Entonces, reconstruir tiene que ver, primero, con una modificación y una mejoración esencial al sistema de salud, pero también reconstruir mejor puede ir hasta cambiar nuestros manera de hacer el aprovisionamiento para las empresas que producen algún tipo de producto o de servicio, la manera donde se definen los modelos económicos de las empresas de turismo y de los diferentes comercios. Entonces, puede tomar muchas dimensiones este reconstruir mejor. El primer punto para mí es la redefinición y el apoyo y el mejoramiento del sistema de salud y sus estructuras, personal, equipo, y también el cambio de modelos económicos y de comportamientos de la comunidad en general. Aquí estoy, sí. Muchísimas gracias. La última pregunta ya para tu bloque en esta sesión es sobre la coherencia entre reducción de riesgo de desastre, cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo generarse líneas de comunicación y conexión y de coherencia entre esos tres temas? Sí, a ver, en la teoría es relativamente fácil, en la práctica ya se complica un poco las cosas, porque si miramos dos agendas que son la de reducción de riesgo y de cambio climático, están en general lideradas a nivel nacional por grupos diferentes o plataformas diferentes y apoyadas a nivel internacional por diferentes organismos. La primera parte es generar un acuerdo de colaboración, por ejemplo, que ya tenemos entre el PNUD y UNDR para una iniciativa de coherencia entre los planes nacionales de adaptación al cambio climático y las estrategias nacionales de reducción de riesgo de desastre. Entonces, esta es la primera etapa para materializarse. La segunda es generar un diálogo entre las plataformas nacionales que se encargan de esas dos agendas e idealmente unificar un solo grupo que esté trabajando en este sentido. De esa manera, primero, garantizamos una homogeneidad en los grupos que están generando esos dos o trabajando en esas agendas, pero también estamos haciéndonos estar seguros que hay una integración de los aspectos del cambio climático en los escenarios que evaluamos para definir las líneas de reducción de riesgo de desastre que están incluidas en los planes y estrategias de reducción de riesgo de desastre, y viceversa, que la reducción de riesgo de desastre
es tenida en cuenta en las acciones de adaptación al cambio climático. Estos primeros pasos de coherencia nos van a dar una coherencia también hacia el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque, como les decía antes, hay un tejido conectivo que es inseparable. No podemos hablar de adaptación al cambio climático sin hablar de reducción de riesgo de desastre, y no podemos hablar de desarrollo sostenible sin la reducción de los riesgos. Espero haberle dado una buena respuesta a la pregunta sobre la coherencia. Gracias. Muchísimas gracias. Las demás preguntas están contestándose algunas en la forma, en el Q&A de forma escrita, otras las vamos a seguir abordando. Entonces, muchísimas gracias por todas las valiosas preguntas de todos los participantes. Le dejo la palabra ahora ya a Luis. Hola, muchas gracias Saskia, muchas gracias Carlos, muchas gracias Raúl. Ahora, bueno, culminada ya la primera sesión enfocada sobre pandemia y riesgo sistémico, ahora vamos a enfocarla un poco más en comunicación, específicamente comunicación en tiempos de riesgo. En esta sesión nos va a acompañar Brigitte Leoni, oficial senior de comunicaciones de la oficina sede de UNDRR, y Saskia Carusi, que es también quien ha estado moderando, oficial de Relaciones Externas y también de Comunicación de UNDRR en las Américas y el Caribe. Así que adelante, Brigitte. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. 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 Clarísima. Sí, que sí. No, solamente yo quería colocar la video, pero no consigo. Bueno, no importa, pero bueno. Yo te estoy poniendo la video. Ya. ¿Ya? Lista. Ok, ¿yo puedo comenzar entonces? Sí. Ok, entonces buenos días o buenas tardes, porque aquí en Ginebra es la tarde, el fin del día. Muchísimas gracias por acogerme aquí. No voy a repetir lo que ha dicho Raúl y Carlos antes sobre el marco de Sendai, que fue aprobado en 2015, pero lo que me gustaría hacer con ustedes, sobre todo si el público, la audiencia es más un público de periodistas, me gustaría un poquito recordar por qué es importante tener unos planes y estrategias de riesgo para manejar pandemia como la del coronavirus. Y después me gustaría dar unos tips a los periodistas para ayudarles a cubrir estos temas. Como recuerdan, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron en 2015 a establecer estrategias nacionales y locales para la reducción de riesgo. Y esto antes del fin de este año 2020. El marco de Sendai, como saben, tiene 7 metas y una de ellas es la meta I, que pida a los Estados miembros que tengan planes y estrategias de reducción de desastres. Y eso es muy importante y fundamental para alcanzar las otras metas y el plan final, que es al final disminuir los riesgos y los gastos humanos y económicos debidos a los desastres. Entonces, la inclusión de los peligros biológicos en el marco de Sendai fue el resultado de un fuerte impulso de los Estados miembros que tuvieron que manejar epidemias como el ébola, el SARS, la gripe aviar, y fue algo muy innovador en 2015 y muy importante. Entonces, los organismos nacionales de gestión de desastres deben seguir desarrollando sus capacidades de preparación y respuesta para incluir las emergencias sanitarias junto con terremotos, inundaciones, tormentas y otros peligros naturales como una prioridad. Y eso es esencial, que estas estrategias prioricen la gestión de los peligros biológicos y de los sistemas de salud resilientes. Esta crisis
por lo menos en Europa, muestra que los riesgos biológicos no están ya completamente integrados en planes nacionales de gestión de riesgo. Y este año, nuestra oficina, la UNDR, va a lanzar una campaña sobre esta meta y pienso que los periodistas tienen que ayudarnos a convencer más gobiernos y comunidades a integrar estos riesgos en los planes locales y nacionales. Como periodistas, yo pienso que los periodistas tienen como un deber para seguir los avances y ver cómo estos planes de reducción de desastres están aplicados y cómo el riesgo biológico está incluido en los sistemas de gestión de riesgo. Es el papel de los periodistas de seguir esto y de preguntar sobre los avances y los progresos hechos. Entonces, eso es eso se puede discutir después, pero pienso que es un objetivo esencial para nuestra oficina también, trabajar con los periodistas para que nos ayuden a alcanzar o a hablar con los gobiernos para que integren estas políticas de estos riesgos biológicos en los planes nacionales y locales. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? Primero, yo quería recordar dos principios que son muy importantes y que se aplica a todo tipo de periodismo y que es muy relevante en estos tiempos de pandemia. Hechos primeros, stick to the facts. La cosa muy importante, y todo periodista lo sabe, utiliza fuentes de información confiables, más que nunca es importante. Si bien que hay mucha información disponible, particularmente en línea, sobre qué hacer y cómo hacerlo, solo parte de esta información está confiable. Como lo recuerda unas otras como UNICEF y otros, la UNDR invita a los medios de comunicación a usar fuentes de informaciones fiables y verificadas. Y estas son algunas buenas fuentes de información para protegerse a sí mismo y a su familia. Yo tengo 2 o 3 links que les puedo compartir luego. La segunda cosa, que es un principio también de periodismo, utiliza la ciencia para evitar el estigma. Como se ve, la creciente estigmatización de los grupos y etnias asociados con la enfermedad es profundamente preocupante. En tiempo de alta ansiedad es comprensible que las personas están preocupadas, pero el miedo y el estigma empeoran una situación que ya es difícil. La estigmatización no solo está mal, pero es muy peligrosa. Y no podemos permitir que este nuevo virus sirva de vehículo para el racismo o la xenofobia. El lenguaje que los periodistas tienen que utilizar tiene que ser un lenguaje general y no enfocado a un grupo en particular. Es muy difícil para nuestros temas porque tenemos que hablar de vulnerabilidades, pero tenemos que dar mucha atención para no estigmatizar a grupos afectados. Y como ya saben, hay muchos que hablan, por ejemplo, del virus chino. Esto no se puede hacer, no podemos referirnos a virus chino, pues tenemos que hablar de la pandemia como está descrita por la ciencia y utilizar el lenguaje que utiliza la ciencia. Esto era importante decirlo antes de hablar ahora más de prácticas y de cosas que son más relevantes al tema de la gestión de riesgo. Una de las cosas que los periodistas pueden hacer para informar y alertar y también educar a las comunidades es, antes de todo, tener relaciones sólidas, establecidas con las personas que se dedican a la gestión de desastres en su país o en su comunidad. Sabiendo quién está haciendo qué, dónde, es muy importante, y antes de toda pandemia, porque si tengan estas relaciones establecidas de antemano, tendrán más puertas abiertas cuando necesites que alguien hable. Bueno, yo estaba hablando con unos colegas de África que me dijeron, bueno, ahora es imposible hablar con los disasters managers porque ellos no quieren hablar, pero sí hay
de antemano relaciones establecidas con estas personas, entonces yo pienso que será más fácil hablar con ellas y conseguir la información que necesiten cuando la requieren. Otro principio, conocer los riesgos y quiénes están en peligro. Y eso es muy importante. Se ha hablado mucho de las poblaciones vulnerables y yo pienso que también el periodista tiene un deber de saber, de conocer, de ampliar sus conocimientos acerca de los riesgos. Y cada vez que haya un desastre natural es importante saber cómo son los sistemas de salud, ver si funcionan. Por ejemplo, hay muchos huracanes y eso puede ser hecho cuando hay huracanes para verificar cómo funcionan los sistemas sanitarios y qué falta. Y eso permite alertar a los gobiernos y también la gente que puede ser afectada. Me recuerdo en Cuba, antes del periodo de huracán, en mayo, algo como en mayo, hay unos drills para ver quién necesita ayuda, dónde están las personas, por ejemplo, ancianas, quiénes son las que tienen un handicap y cómo la gente o la comunidad puede ayudar a cada persona. Y yo pienso que hay un montón de reportes simples que se pueden hacer antes para verificar si las vulnerabilidades, discúlpenme, y alertar e informar poblaciones que están en peligro. Entonces, verificar el estado de las infraestructuras sanitarias de los hospitales y ver si están funcionando bien cuando más se necesitan, eso es importante. UNDR ha lanzado hace unos años una campaña sobre los hospitales seguros con la PAO y yo pienso que sigue muy actual y que conviene seguirla siempre. Otra práctica que es importante también para los periodistas es un poquito pensar global porque los riesgos están interconectados. Ya hemos hablado de los riesgos sistémicos y eso es muy importante porque puede comenzar como un tipo de riesgo y luego transformarse en otro. Y lo vemos muy bien con este virus, un peligro biológico está sacudiendo ahora la economía mundial. La UNDR lo puso de relieve en el informe de evaluación global de riesgo en mayo de 2019. Es una referencia también que los periodistas pueden leer y consultar, más que nunca es muy de actualidad. También mantener una mente abierta sobre la incertidumbre. Vivir con incertidumbre es la nueva normalidad. Los sistemas mundiales como el comercio, los viajes, las finanzas se interconectan cada vez más. El cambio cultural que debemos hacer es muy grande. Raúl hablaba de eso y eso es súper importante porque es solo así que podremos protegernos y gestionar nuestro propio riesgo individualmente. Tenemos también que utilizar los ejemplos que están funcionando y utilizar también una nueva corriente de periodismo que se llama el Solution Journalism, que propone promover iniciativas que funcionan y que pueden ser replicadas en otros países y comunidades. Ya hay una literatura bastante grande sobre esto y podríamos utilizarlos para promover todas las nuevas iniciativas que funcionan en términos de reducción de riesgos. Yo le podría dar también ejemplos. También en los ejemplos podemos tomar la de la India ahora. India tiene una política muy sólida en materia de gestión de riesgo de desastres y esto es evidente por su enfoque de tolerancia cero con respecto a las víctimas en los eventos de desastre y su plena adopción del marco de Sendai. La India no solamente considera que el virus sea simplemente un problema de salud, sino que ha adoptado un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad que está muy en el espíritu del marco de Sendai. Por ejemplo, en la India está utilizando una tecnología móvil de una manera inteligente que podría ser adoptada por otros países. Cualquier persona que realice una llamada de teléfono
debe escuchar un mensaje de salud en el idioma de su elección antes de que comience su llamada. Esta es una gran manera de comunicarse con una población de 1.300.000.000 de personas. Solo un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Entonces, yo voy a acabar aquí las prácticas que podemos seguir periodista, y estoy a su disposición para contestar y responder a sus preguntas, por supuesto. Muchísimas gracias, Brigitte. Aquí tenemos algunas preguntas. Como dije antes, algunas fueron ya contestadas por escrito por los expositores anteriores. Aquí hay una pregunta que tiene un tema que ya estuviste mencionando, pero creo que es importante volver a mencionarlo. La pregunta dice que siempre se habla de que los periodistas tienen una línea de contenido xenofóbico. Entonces, ¿cómo queda ese tema ahora que todos o la mayoría sufren de ese tema? Dice, bueno, muy coloquial, que a la vuelta de la esquina seguiremos igual o aprenderemos esta lección. Digamos, cómo esta pandemia y esta crisis es una lección sobre cómo reportar también y no tener una perspectiva xenofóbica. Entonces, lo mencionaste en tus recomendaciones, pero creo que vale la pena resaltarlo un poco más. Absolutamente. Estoy perdiendo un poquito la línea, no sé si es de mi parte o de parte suya. Ok, ¿escuchaste o te la repito? Ok, no, si me puedes, ¿tienes en mente esto? Que ya la comenté, ¿no? Ok. Después hay una pregunta que es un poco más amplia, pero que va, creo, con el solution oriented, que es que me interesa el impacto de la pandemia en el tema psicológico. Se encuentran millones, creo que hoy fue 1/4 del mundo, si no estoy mal, en aislamiento y cuarentena, pero hay efectos que no se están tomando en cuenta: miedo, ansiedad, insomnio, cambio de modelo de vida. Sí, y entonces la pregunta es ¿qué puede hacer un periodista sobre eso? Sí, yo lo abordaría de ese tema porque nosotros no somos los psicólogos y no es nuestro rol. Y tampoco somos periodistas, pero yo veo que sí, yo veo que en Francia, por ejemplo, el periódico Le Monde está hablando de esto, cómo el confinamiento está creando, discúlpenme, los problemas psicológicos, sobre todo la violencia acerca de las mujeres, por ejemplo, porque bueno, como se sabe, una mujer está golpeada por su marido o alguien que conoce y muere de estos golpes cada 3 días, ¿no? Entonces, eso es importante porque el confinamiento va a acentuar esa violencia y, bueno, no sé si se puede controlar todavía con el confinamiento porque, bueno, los recursos o la gente no puede salir de su casa y entonces eso puede solamente que incrementar. Pero yo pienso que estamos aprendiendo mucho de todo y bueno, después de este confinamiento habrá lecciones y habrá cosas que podemos hacer, pero también no es de nuestra relevancia, yo quiero decir. Pero bueno, en la gestión de riesgo es una vulnerabilidad que hay que integrar también, yo pienso en los planes futuros. Muchas gracias. Sí, estaba viendo también el chat porque las preguntas las estaba intentando moderar desde el Q&A, pero desde un chat hay una pregunta sobre cuál debe ser el tono de los mensajes en las redes sociales de las oficinas de Naciones Unidas. Un tono de alerta, un tono positivo. Entonces, yo, si entiendo bien la pregunta, es cuál es el tono de los mensajes en redes sociales desde la oficina de Naciones Unidas, porque sé que hay muchos colegas de diferentes oficinas del sistema acompañándonos el día de hoy. Yo pienso que ya hemos hablado de eso, entonces el tono tiene que ser optimista, porque eso es muy importante, y sobre todo, bueno, ahora más y más se utiliza este solution journalism para ayudar a eso, para
llegar con soluciones y no solamente con el problema. Entonces ir más allá del problema y ver lo que se está haciendo y lo que se puede aprender y lo que se puede replicar positivamente. Eso es súper importante. Y también yo pienso que tiene que ser, que tiene que estar como yo decía, ¿no? Que las fuentes deben ser confiables. Entonces, solo hay que verificar la información y estar trabajando con todas las agencias y también tener esta coherencia entre las diferentes agencias. No podemos usar diferentes mensajes. Entonces, hay coherencia y también información verificada. Eso es muy importante y sobre todo en las redes sociales es muy importante eso. Porque ahí los mensajes son muy breves, pero cuando son breves pueden también ser un poquito no completamente incoherentes y también completamente, quiero decir, ayúdame, Saskia, que si sabes que a veces los mensajes que son muy pequeños y que no son completamente desarrollados no enfocan a toda la situación. Entonces, tienen que ser unos mensajes que sean fiables y que reflejan la realidad y una información verificada también. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hay una pregunta de Carlos que realmente ha llegado varias veces, que es muy importante, pero que no es para nosotros, que es cómo debemos cuidar los reporteros durante la contingencia, en la fase 2 y 3, para evitar ser un conducto más de contagio y cómo cuidar a nuestra familia. Entonces, esa pregunta es muy importante, Carlos, que es un tema muy actual, pero realmente no nos corresponde donde nosotros, pero la recomendación es ir a la Organización Mundial de la Salud para ver cuáles son las recomendaciones oficiales en temas de salud en esto. No sé si Brigitte quieres complementar algo, pero solo quería responder a esa pregunta. Como tú decías, Saskia, no es de nuestra relevancia inmediata, pero ellos deben seguir lo que están aplicado en su organismo, sus medios. Ellos tienen consignas también para respetar las consignas de no propagación del virus y como cualquier otra institución, ellos están incluidos. Entonces, yo pienso que ahí es más a nivel de su organización que eso se refleja. Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Y después, bueno, hay muchos comentarios de compartir las fuentes confiables, que sí vamos a compartir, y también de conocer más sobre Solution Journalism, que también vamos a estarles compartiendo el link. Y yo voy a conversar también un poco más de eso. Y otro comentario que es sobre el uso de la terminología de desastres naturales. Sí, estamos muy claros que los desastres no son naturales, solo que a veces con la traducción al inglés se escapa, pero sí, como la oficina de UN Dirará, tenemos muy claro que los desastres son una construcción social y no son desastres naturales. Eso, de hecho, voy a aprovechar a ese comentario porque algunas preguntas, de hecho, han sido con desastres naturales y yo quité el natural cuando estuve moderando las preguntas, porque para que sepan, digamos, toda nuestra audiencia, lo que son naturales son las amenazas o los peligros o los fenómenos perturbadores, como se dicen en algunos países de la región, y que los desastres son, digamos, las consecuencias de esas amenazas vinculadas a vulnerabilidad, pobreza, problemas de construcción, temas sociales, y también que los desastres son pérdidas de vida o pérdidas económicas. Entonces, no usar esa terminología en sus reportajes de desastres naturales. No sé si mis colegas quieren agregar más sobre ese tema, como hemos abierto al tema de el concepto de desastres naturales.
Ok, si mis colegas no quieren agregar nada más, sí recalcar la importancia de que los desastres no son naturales, son los fenómenos, entonces eso es importante a la hora de reportar. Alguien también pregunta sobre la terminología, si se habla de crisis, si es apropiado. Bueno, ahora se está hablando mucho de crisis, ahora estamos en una fase de emergencia, en algunos contextos también en una fase ya de desastre, con pérdidas muy significativas. Entonces sí, a mi parecer ahorita se está llamando crisis o emergencia, o la palabra más oficial desde el punto de vista de salud es pandemia. Igual no sé si mis colegas quieren agregar algo más, antes de yo seguir con una pequeña exposición para complementar lo de Brigitte. Hola Saskia, aquí Raúl. Adelante, Raúl. Sí, yo creo que los aspectos que se están levantando con la presentación de Carlos, de Brigitte, y las preguntas también que van saliendo, creo que es bastante importante el resaltar, como lo han hecho ya varios de los participantes, de que estamos como en una emergencia, digamos, una situación de emergencia, y esa fase aún se mantiene. Y en estas condiciones de emergencia hay mucha incidencia en que lo que prime sean los planes y respuestas de carácter nacional, es decir, cómo se organizan los propios gobiernos para responder lo que en estos momentos se está viviendo a nivel de país. Y en esta línea había muchas preguntas que señalaban, por ejemplo, de cómo abordar el aspecto regional, es decir, la colaboración o la cooperación regional para abordar este tema de la epidemia. Y eso es una pregunta muy importante y central en el tema que estamos discutiendo, que es justamente cómo llevar la reflexión desde la comunicación a lo que es el impacto inmediato de la emergencia a un proceso de más largo plazo. Es decir, cómo logramos a través de la comunicación transmitir que nos tenemos que preocupar en generar condiciones que nos permitan que esto no se repita a futuro. Y esa cooperación regional es una etapa que, pasada la emergencia, necesariamente va a tener que ser vista y necesariamente va a tener que ser promovida. Y las preguntas desde la comunicación justamente pueden orientar, en este caso, a los países a retomar estas discusiones. Alrededor, por ejemplo, del tránsito de personas, alrededor del tema del comercio entre naciones, alrededor de los acuerdos o protocolos que surjan entre los países en una situación donde esta epidemia se va a mantener. La epidemia, las condiciones de esta epidemia pueden tomar un tiempo hasta que se encuentre una vacuna, y los países tienen que mantener o seguir operando en estos mecanismos de colaboración y cooperación transfronteriza, si se quiere, y tenemos que convivir con esta realidad, y los países tienen que definir cómo van a operar considerando esta realidad. El reflexionar sobre estos temas desde la comunicación, llevar a pensar, hacer las preguntas sobre cómo va a ser a futuro esto, creo que es central también desde el punto de vista de los periodistas. Sí centrarse en lo que ocurre, sí tomar información basada en evidencia, fuentes fidedignas para informar a la población, pero también generar las preguntas que generen y lleven esta reflexión de más largo plazo, es decir, cómo vamos a operar como países con un contexto nuevo que antes no hemos considerado de manera tan presente, digamos, en nuestras decisiones de operación y de convivencia entre países, como es la posibilidad de ocurrencia de una epidemia o una pandemia. Sí. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Carlos. Sí, solo quería agregar un par de cosas. Esencialmente, la Organización Mundial de la Salud presentó esta mañana en una de las reuniones una plataforma de colaboración multipaís para la respuesta. Entonces, es uno de los mecanismos que se están definiendo para que cada país se inscriba y cada socio se inscriba, dando, primero que todo, un estado de la situación en su país, describiendo los mecanismos de respuesta, pero también, como Raúl lo decía, con una política de comunicación y colaboración muy abierta en la que
se pueden identificar buenas prácticas o estrategias que son implementadas en los diferentes países y que se puedan adaptar en los sitios donde la crisis no esté siendo manejada o controlada de la mejor manera. Y otro punto que quisiera agregar es que esta crisis nos está haciendo pensar, y como lo decía Raúl, pensar hacia el futuro es la mejor estrategia. Y estas bases de reflexión también nos hacen hacer un análisis, por ejemplo, de lo que puede suceder en caso de una influencia del cambio climático extremo. Muchos de los análisis de la gestión de la crisis y los efectos que la crisis biológica está teniendo en este momento pueden hacerse o hacerse un paralelo con lo que puede ser un cambio climático extremo. Entonces también tenemos muchas lecciones que sacar de aquí, no solo aplicadas a la parte biológica, pero también a las otras amenazas que pesan sobre el mundo y que pueden tener consecuencias o generar fallos sistémicos a nivel nacional o global. Eso quería agregar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, si no hay ningún otro comentario sobre este tema, yo voy a prender mi video, de hecho, y voy a complementar un poco la presentación de Brigitte con algunas recomendaciones más prácticas. Espérame, porque hay mi rol de moderadora. Aquí estoy, listo. Entonces, también un poco recomendarles que cuando estén comunicando, usen un lenguaje también familiar, fácil de comprender, específicamente también cuando están comunicando lo que son medidas, no usar demasiado un lenguaje técnico, que sea comprensible, pero sí el adecuado, siempre sobre los hechos, como dijo Brigitte, eso es lo más importante, y las fuentes confiables. Vimos que hay muchas preguntas sobre fuentes confiables, le vamos a estar compartiendo algunas fuentes para que puedan tener acceso. Entonces, mantener lo que son los términos técnicos a lo más mínimo posible, usar la terminología correcta, regresando también al tema de discriminación, el virus chino no es la forma de mencionarlo, el coronavirus porque ese es el tipo de virus, pero ahorita está el COVID-19 porque ha habido otras tipo de coronavirus, entonces informarse para usar la terminología más correcta. Comprender el contexto local. Hay mucha diferencia también en costumbre, en culturas, cómo hacer llegar los mensajes a las comunidades. Eso hace que cuando nos comunicamos tenemos que usar un diferente lenguaje, pero también escoger los diferentes medios y los medios apropiados para llegar a esa población. Entonces, un tema de accesibilidad de la información en términos geográficos, cultural, en términos de inclusión de personas con discapacidad y también de los canales que vamos a escoger que sean los más apropiados según cuál es nuestro público. Hubo muchas preguntas sobre el tema también de cómo llegar a la población rural y de ahí escoger cuáles son los medios más apropiados para llegar ahí. Espérame, Brigitte, te voy a mutar. Listo, perdón. Después también dar lo que son instrucciones, si es una comunicación, digamos, sobre la acción, dar instrucciones más claras, lo más específicas posibles, para que la gente pueda entender cuáles son las recomendaciones, siempre desde las fuentes oficiales. También junto al tema de discriminación y marginalización, recordarse siempre los grupos que están en condiciones de más vulnerabilidad, grupos que podrían no acceder a la información, por ejemplo, ahora tenemos todo un tema de población desplazada, de población migrantes en la región, para poder alcanzar la información a estos grupos. En el tema de solución de una comunicación periodística que sea, digamos, una comunicación social que sea orientada realmente a las soluciones. Estaba leyendo en un artículo que ahorita les vamos a compartir y que ya compartí en algunas de las respuestas en el Q&A, que ya en 3 meses de esta crisis, de esta situación del COVID-19, hay más de 1,5 millones de artículos en los diferentes medios sobre ese tema.
Entonces, esto es ya uno de los acontecimientos que más se ha escrito en nuestra era moderna, y cada día ese número va aumentando. Entonces es importante que el reportar y el comunicar sobre esto no se centre únicamente en el problema, pero que se centre realmente en buscar una solución y en buscar oportunidades para informar sobre la respuesta, sobre lo que está funcionando, lo que están haciendo las personas, las familias, lo que están haciendo las instituciones, todo lo que están buscando soluciones eficaces y rápidas, pero no soluciones únicamente al tema de salud. Como vimos en esta perspectiva de riesgo sistémico, esto abarca y tiene un impacto en todas las dimensiones de la sociedad. El tema económico, el tema social, el tema político, el tema psicológico. Entonces, de ir buscando qué ha funcionado, entonces realmente de cómo nos ponemos las preguntas en este caso, qué está funcionando para apoyar, por ejemplo, a las personas más vulnerables para que se mantengan sanas, qué está funcionando para las personas con discapacidad en ese contexto, cómo está funcionando para alimentar a los niños que recibían alimentación escolar, por ejemplo. Cómo están los que son los padres solteros con el cuidado de sus hijos. Entonces hay muchas preguntas, pero enfocar esas preguntas más allá del impacto en salud, abrirlo con una perspectiva sistémica, el impacto en todo lo demás, y preguntarse realmente qué está funcionando para compartirlo entre todos en esta función importante de comunicación. Eso lo van a ver muy bien en este artículo de Solution Journalism, que dice, bueno, ok, no nos enfoquemos tanto en el problema, pero vamos también compartiendo la solución, porque todos estamos aprendiendo en nuestra fase, y el poder recopilar todo lo que está funcionando nos va a ayudar a preparar mejor y a incluir realmente toda la dimensión de amenazas biológicas en el futuro. Para ir ya cerrando, que ya vamos concluyendo esto, bueno, el mensaje más importante que nosotros recomendamos es que la prevención salva vidas. Esto es como clave en esta etapa de la pandemia, eso es lo más adecuado. El mundo realmente hay que ser más exigente con esta pandemia que se está viviendo, es como decir, bueno, el nunca más, para que se repite, para que nos vayamos preparando y que nos vayamos abordando esto desde ese enfoque sistémico. También vimos como todos los desafíos globales se van sobreponiendo, se van juntando, y nuestra respuesta no tiene que ser fragmentada, no tiene que ser nacionalizada ni polarizada, y tener una respuesta en conjunto entre todos los temas. Y esta, digamos, la crisis del COVID es realmente una demostración de este riesgo en cascada, y que todo, como todo está conectado, y que la única solución es realmente la prevención, la preparación, y abordar estos riesgos y reducirlos en todas las acciones que hacemos. Con esto yo iba un poco cerrando y complementando la presentación de Brigitte. Como yo también estaba moderando las preguntas, no sé si mis colegas quieren complementar con algo más, si no las preguntas se las vamos a ir contestando también por manera escrita, para ir ya cerrando esto. Hicimos un webinar también ayer en la noche, bueno, por el horario, que ya mencionó mi colega Carlos, con colegas y personas de Corea y de la República Popular de China, que estuvieron compartiendo sus experiencias prácticas. El día de hoy es sobre comunicación, pero la idea es que vamos a seguir teniendo más de esas sesiones. La próxima semana tenemos una planificada sobre la preparación en salud específica, y entonces de seguir siguiendo nuestras redes. Si alguien dice nos podía mandar las invitaciones a la sesión, mi recomendación más importante es que sigan nuestras redes de UNDIRAR las Américas y el Caribe, en Twitter y en Facebook, y también nuestra página web, porque ahí las vamos a estar posteando todo, y también invitando, como se hizo ahora, entre todos nuestros socios, para que puedan acompañarnos en esta serie de webinars. Con esto voy concluyendo. No sé si Luis quieres complementar con algo más para ya ir cerrando.
Hola, no, nada más agradecerles a todos, a Brigitte, a Carlos, a Raúl, a ti Saskia, a todos los que participaron también, escucharon las sesiones. Y como les dije, o sea, ya tienen mi correo, casi todos tienen mi correo, cualquier pregunta, cualquier consulta, si quieren hacer algún tipo de entrevista, simplemente me escriben y gestionamos. Así que espero que estas sesiones le hayan servido para las coberturas de aquí en adelante, para pensar y ver toda esta emergencia, toda esta crisis desde una perspectiva mucho más amplia. Y bueno, nuevamente les agradezco estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias Luis, gracias Saskia, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos también por su participación. Espero que les haya sido de utilidad y hasta